Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates en la revista de opinión Democracia, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. La bienvenida al licenciado Guillermo Abad, presidente de Justicia Vial, y el ingeniero Pablo Lima, gerente de la cooperativa Guadalajara. El tema que les hemos convocado tiene que ver con la movilidad en Quito y la compensación a los transportistas. La pregunta es, ¿a cambio de qué? ¿Cuáles son los parámetros de mejoramiento en la atención a los ciudadanos? Cuando vemos esta mañana, para ilustrar, por la autopista Rumiñahui, un Condorval y un también que va a Maguaña, correteando en el segundo y carril izquierdo en plena autopista Rumiñahui. ¿A qué hora? 6 de la mañana de este miércoles. No cambia, esto no cambia. ¿Cuándo cambia? Cuando demuestran en las vías que respetan la ley, que respetan las ordenanzas. Compensación a transportistas, ¿a cambio de qué, licenciado Guillermo Abad? Muy buen día. Muy buenos días, un enorme gusto saludarlo, un saludo a Pablo también y a la audiencia. Miren, creo que es importante tener claro para poder determinar a cambio de qué, que esta condición de pedir algo a cambio ya se dio en el 2021, cuando se activó la actualización de la tarifa producto de la ordenanza 017. Ahí se actualizó la tarifa con un incremento de 10 centavos en tanto y en cuanto se cumpliesen con ciertos parámetros de calidad de servicio que iban a ser debidamente monitoreados a través de 27 indicadores de calidad que determinaban el cumplimiento o no de estos parámetros. A su vez, estos indicadores recibían la información de todas las incidencias que los buses tenían en su desplazamiento a través de dispositivos electrónicos, magnéticos, digitales, fotográficos y de video que estaban a bordo de cada unidad. Y justamente estos dispositivos, para que puedan comprarlos, para que puedan adquirirlos, tanto los dispositivos como los softwares que permitían recibir esta información, es que se incluyó en la estructura tarifaria un poco. Este es un diálogo, interviene el presidente de Justicia Vial, licenciado Guillermo Abad, a propósito de las compensaciones a los transportistas. Nos recordaba que ya en el 2021 hubo esto. La pregunta es, ¿qué pasó en el camino? A ver, si retomamos, por favor, Guillermo. Ok, mencionaba de que estos dispositivos electrónicos, magnéticos, digitales, fotográficos o de video que estaban a bordo de cada unidad, tuvo dentro de la estructura tarifaria un porcentaje para que puedan adquirir estos dispositivos. Y estos dispositivos a su vez trasladaban todas las incidencias a un software que estaba en la Secretaría de Movilidad. Este software procesaba la información y determinaba el cumplimiento o no de los parámetros de calidad. Y este software determinaba si es que había que actualizar la tarifa o no. Digo esto, ¿por qué razón? Porque estos requisitos que hoy se están poniendo como condición para la compensación no es que deben cumplirlos ahora, debió haberse cumplido hace 5 años atrás. Y sí existieron operadoras que lo cumplieron. Justamente la operadora de Pablo, Guadalajara, fue la primera en actualizar tarifa porque cumplieron con esos parámetros. ¿Qué quiero decir con esto? Que si era viable la implementación, si era viable lo que se había exigido en el 2021, porque Pablo es la muestra de que sí había cómo hacer. ¿Cuál fue el problema? Que en esos 7 meses que estuvo vigente, en esos 9 meses que estuvo vigente la ordenanza, mientras tuve la oportunidad de ser secretario, solo 7 operadoras cumplieron con esta disposición. Posterior a aquello,
se actualizó la tarifa, se incrementó, ahí ya no se actualizó, se incrementó la tarifa simplemente con una declaración juramentada y no con lo que estaba exigiendo la normativa. Es decir, Guillermo, hacían la declaración juramentada de que están cumpliendo y nada más, y solo la cooperativa Guadalajara cumplió. Cumplieron 7 operadoras más. 7. Pero ¿qué es lo importante tomar en consideración? Que en la actualidad la compensación es para suplir una pérdida por el tema de combustible, y ese es el concepto justamente de compensación. Pero el municipio ha puesto condiciones para que esa compensación se pueda dar como si fuese algo que tienen que empezar a cumplirlo desde ahora, cuando son requisitos que debían haberse cumplido desde tiempo atrás. Y ahí creo que nace la confusión, porque la gente estaría entendiendo, el usuario, que si cumplen esto, se da la compensación, cuando en realidad es algo que deberían haberlo cumplido hace tiempo atrás, no en la actualidad. Bienvenido al ingeniero Pablo Lima, gerente de la cooperativa Guadalajara. A ver, cuéntenos, nos explica Guillermo Abad que esto ya en el 2021 hubo, cumplieron solo 7 cooperativas. ¿Qué pasó con la cooperativa Guadalajara para que nos ubique en esa decisión de ese momento y que cumplió? Por favor, buen día. Muy buenos días, agradezco la invitación, Guillermo, un cordial saludo de igual manera. A ver, lo que pasa es que yo pienso que la discusión en este momento no está centrada o no debería centrarse en el tema de que si la compensación es o no es la forma de subsidiar o no subsidiar y a quién subsidia o no subsidia. Lo que se está tratando ahora, y eso Guillermo lo sabe, en el 2021, cuando hubo este proceso para nivelar la tarifa, recordará que se pusieron procesos, vivieron parámetros de calidad que se debían cumplir. Ahí había una fórmula donde lo único que nosotros hemos pedido el día de hoy es que se actualice los valores que están. Y claro, si nosotros revisamos solamente el tema salarial hasta el día de hoy ha tenido un incremento de más o menos un 18%. Por otro lado, el tema del diésel, cuando se hizo la fórmula tarifaria en el 2021, el diésel estaba en 1.03 centavos. El día de hoy está ya está llegando a los $3.15. Esperemos que no llegue a los 3.50 hasta este 12 de julio. Y ese es el déficit que estamos atravesando. De hecho, la compensación, y como siempre se ha hablado, el tema de la compensación no es un tema que se está dando para mejorar las utilidades del transporte. Lo que se está haciendo es buscar una fórmula que no le afecte al bolsillo del ciudadano. Y eso es lo que el señor alcalde ha dicho, que si bien es cierto, nuestra tarifa técnica el día de hoy está en 65 centavos. El alcalde ha dicho, yo voy a aprobar que se pague solo 40 desde enero. Pero la discusión ahorita está en quién va a cubrir esa brecha. Y Guillermo, tú lo sabes, solamente vamos a Bogotá nomás. ¿Cuál es el valor que el municipio, en este caso, si lo hacemos municipio acá en Quito, asume en el tema de la tarifa? Está subiendo más o menos un 60% del tema de la tarifa en Bogotá, en Medellín y en todas las partes del mundo. Entonces, la discusión acá deberíamos centrarlo en 2 aspectos importantes. Porque pueden haber leyes, pueden haber decretos, pero un decreto no mejora el tema de la seguridad, de la calidad, pero sí da las pautas que se debían llevar, que es lo que se hizo en la ordenanza 17-2021, están ya puestas las pautas, están puestos los parámetros de calidad y todo. Pero si en eso no tenemos la sostenibilidad que permita que esto se ejecute, prácticamente va a quedar en letra muerta. Y yo sí comparto y yo estoy de acuerdo al 100% en lo que dice Guillermo. Esto ya se hizo en el 2021. O sea, el gran culpable para mí en todo ese proceso, sin querer meter en temas políticos y todo, es el alcalde Guarderas. Porque él, siendo presidente de la Comisión de Movilidad, él fue quien creó, el que estuvo al frente de todo este tema de la ordenanza. Cuando dejó de ser el presidente de la Comisión de Movilidad y subió a ser alcalde, echó al cargo de la basura todo. Él mismo puso una demanda a la Secretaría de Movilidad por el tema de como los concursos de rutas y frecuencias, digamos, tú sabes, el mismo municipio se denunció y eso hizo de que todo este proceso que de alguna manera se lo estaba llevando y en una forma, creo yo fue la primera vez que se lo estaba llevando en una forma técnica,
lo echaron al piso. Entonces, sí es importante poner este antecedente y como en su pregunta, nosotros no desde el 2021, sino desde el 2015 como empresa, nosotros empezamos con un cambio de modelo de gestión en nuestra empresa. Toda la flota está centralizada, todos los recursos son centralizados, la compañía se encarga de los mantenimientos, de pagar el personal, tenemos gente de servicio de usuario, tenemos gente que está hecho cargo de recaudación y operaciones, del sistema tecnológico. Entonces nosotros hemos creado una empresa que permita justamente cumplir los requerimientos de Quito. ¿Y por qué lo pongo esto sobre el tapete? El problema que tiene Quito hoy por hoy es que el modelo de gestión que nosotros tenemos está obsoleto. Yo estuve averiguando y tengo que ir solamente en Bolivia y en Ecuador manejamos el mismo modelo de gestión. Cuando todos los países de la región, nuestros vecinos, ya han migrado a un modelo de gestión empresarial, y nosotros todavía nos mantenemos con el modelo de gestión hombre-camión, y ese es el verdadero problema que estamos atravesando el día de hoy, obviamente a falta de una decisión política que sea técnica y no política, o sea, es contradictorio, y también tomando en cuenta que nosotros necesitamos la sostenibilidad financiera para poder dar un servicio de calidad. Ahora, ¿qué hicieron ustedes hace 5 años para enmarcarse en el cumplimiento de lo que se había dispuesto en esa época? Bueno, nosotros ya tenemos, nosotros desde el 2010, nosotros ya teníamos en todos nuestros buses sistemas de explotación de la demanda, sistemas de información al usuario, tenemos contadores de pasajeros, tenemos parqueadero centralizado, mecánica centralizada. Todos los accionistas entregaron la administración de la flota a la operadora, entonces los accionistas ya no se preocupan de los conductores, no se preocupan de nada, es la empresa la que se ha encargado de la execución. Imagínense, nosotros tenemos un certificado de calidad, un ISO 9001. Tenemos una norma internacional europea que no tiene nadie, ni en los vecinos, ni en Colombia, ni en Perú, ni en Estados Unidos tienen, que es la UNE 13816, que es una norma europea de calidad. Pero claro, una gaviota no hace verano, dicen, pues, ¿no es cierto? O sea, y la idea sería que todos repliquemos esto que se ha hecho. Pero claro, hoy estoy en un gran problema. Si nosotros no tenemos la sostenibilidad financiera, y yo justo el viernes tengo una junta general donde me están diciendo los accionistas, listo, entonces, ¿qué quitamos? Los recursos ya no alcanzan. ¿Qué empezamos a quitar? Y ahí viene el gran problema que estamos viendo. Entonces, si mañana no tenemos la sostenibilidad financiera, no tenemos los recursos financieros, ¿qué me va a tocar hacer a mí? Suspender las normas internacionales que tenemos, porque cada año tiene un costo sobre los $6,000 de las certificaciones. Me tocará desarmar mecánica, me tocará entregar los buses de administración a los accionistas, porque los recursos no alcanzan. Entonces, es una problemática muy fuerte la que estamos atravesando. Y yo le hablo en función de la empresa, y se supone que la empresa maneja economías de escala, maneja compromisos nosotros mismos compramos la flota, nosotros mismos nos encargamos de los créditos de la flota y todo lo demás. Y si el rato que ya no es la sostenibilidad, vamos, en vez de dar un paso adelante, o en vez de que el resto de operadoras den un paso adelante, lo que nos están haciendo es retroceder unos 50 pasos atrás. Entonces, el tema de la discusión que tenemos hoy en día tiene que estar centrada en cómo hacemos que la sostenibilidad financiera permita que el resto de operadoras se sumen a este proceso, a este proyecto, y poder cambiar la perspectiva de la gente en este proceso. Bien, antes de darle la palabra al licenciado Guillermo, presidente de Justicia Vial, vamos a ir a una cadena oficial y volvemos y dejar planteada una inquietud. ¿Qué ha pasado no solo en este proceso, sino en otros? ¿Qué pasó con la caja común, el sistema integrado de recaudo? ¿Por qué no ha habido el eco para de común acuerdo entre el municipio y las cooperativas de transporte de buses urbanos se ponen de acuerdo y articulan esto? ¿Qué es lo que ha faltado? ¿Por qué seguimos viendo el incumplimiento de disposiciones de las cooperativas, no todas como hoy se ha señalado, en el cumplimiento de las ordenanzas y la propia ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial? Vamos a la cadena y volvemos con el licenciado Guillermo Abad. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Cada camino que se recupera, cada puente que se construye y cada obra que avanza acerca oportunidades, conecta familias e impulsa el desarrollo de todo el país.
Por eso, el gobierno del presidente Daniel Noboa trabaja para fortalecer la conectividad vial y mejorar la calidad de vida de miles de ecuatorianos. Hoy, la rehabilitación de la vía Cuenca Moñeturo-Lempalme avanza con una inversión de $21.8 millones, destinada a garantizar una circulación más segura y eficiente para quienes transitan diariamente por esta importante arteria vial. En distintos puntos de la carretera se ejecutan obras fundamentales. Se realizan trabajos de limpieza, de deslizamientos y estabilización de talúes. Se desarrollan estudios y acciones para recuperar la plataforma vial y proteger las laderas. Se refuerza la seguridad mediante nueva señalización. Se ejecuta cambios de ductos, ampliación del sistema de drenaje, mejoramiento de la calzada e instalación de señalización integral. Y el progreso no se detiene. Avanza también la construcción del intercambiador Monay-IES, una obra estratégica que transforma la movilidad de la ciudad y genera oportunidades para cientos de familias. Con una inversión superior a los $43 millones, este moderno puente elevado beneficiará a más de 518,000 habitantes, generando 150 empleos directos y cerca de 500 indirectos, al tiempo que optimiza la circulación vehicular en una de las zonas de mayor crecimiento del país. Porque cuando se construyen mejores vías, se impulsa el turismo, se fortalece la economía y se crean nuevas oportunidades para todos. Esta fue una cadena nacional. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Un minuto en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Diálogo en la revista de Opinión Democracia con el licenciado Guillermo Abad, presidente de Justicia Vial, y el ingeniero Pablo Lima, gerente de la cooperativa Guadalajara. El tema, las compensaciones a los transportistas. Decía, licenciado Guillermo Abad, ¿por qué se ha ido incumpliendo con algunas disposiciones que se ha dado largas? Una de ellas, la caja común, el sistema integrado de recaudo. ¿Por qué no llegar? Porque en verdad, y esto no es nuevo, han estado represadas las tarifas. Sin embargo, la pregunta vuelve al planteamiento inicial: ¿compensaciones a cambio de qué? Por favor, Guillermo. Creo que es importante nuevamente recalcar y diferenciar entre lo que es la compensación y lo que es el cumplimiento de parámetros de calidad de servicio. Efectivamente, si hay un incremento en el combustible, eso no se lo puede negar, va a generar un desequilibrio financiero y consecuentemente, ¿cómo se cubre ese desequilibrio financiero? Con una compensación. En el momento en que se entrega la compensación, se entendería que ese desequilibrio financiero generado por el incremento de los combustibles desaparece. Entonces, ahí viene la pregunta que entiendo el municipio está haciendo. ¿Qué pasó con los parámetros que tenían que cumplir desde hace tiempo atrás, cuando se incrementó la tarifa? Y en ese incremento de la tarifa, en esos 10 centavos, se consideraba un porcentaje para cumplir con estos parámetros que se está ahora conversando, y si ahora es tema de a cambio de qué. Esto ya Guillermo, ¿nos puede recordar, porque hay que hacer conciencia, cuáles eran los parámetros en general que había que cumplir las cooperativas? Sí, los parámetros están establecidos inclusive en la ley, no solo en la ordenanza. Hay un parámetro de seguridad, de continuidad, de confort, de eficiencia, que eso se traduce en ¿qué? En indicadores. Por ejemplo, un indicador de seguridad, ¿qué es lo que medía? Medía la tasa de siniestralidad, mortalidad y morbilidad de la operadora de transporte. Medía la bitácora de mantenimiento, es decir, cómo se hacían los mantenimientos dentro de la operadora. Medía la capacitación de los conductores. Y hay algo que es importante que Pablo me va a corroborar. Cuando se dispuso esto por ordenanza que acogía inclusive lo que estaba en la ley, y posteriormente estos indicadores, esta ordenanza
en la reforma a la ley se la acogió, es decir, ahora ciertos temas que están en la ordenanza 017 son ley de la República, por eso no es tan sencillo reformar una ordenanza en la actualidad, la 017 de Quito, porque está enmarcada en una ley. Pero quería mencionar esto. Cuando se revisaron los parámetros, además de tener el software que se recogía las incidencias a través de estos dispositivos que estaban a bordo de cada unidad, yo personalmente visitaba cada operadora para verificar si es que tenían bitácora de mantenimiento, si es que cómo estaba funcionando el sistema de caja común, cómo estaba funcionando el sistema de ayuda a la explotación y el sistema de información al usuario. Es decir, no solo me confié de lo que decía el software, sino que visité cada operadora y visité a cada uno de los funcionarios que estaban a cargo de cada uno de estos parámetros. Por ejemplo, me reunía con el jefe de taller, visité los talleres y les mencionaba al jefe de taller que como estaba estructurada la ordenanza, él al firmar esa bitácora de mantenimiento se estaba haciendo responsable de las unidades en lo que se refiere al aspecto técnico y mecánico de la unidad. Es decir, se estaba haciendo un buen proceso. Por eso es que solo en estos 9 meses de que estuvo vigente la ordenanza mientras fui secretario, solo 7 operadoras cumplieron. Es decir, la ordenanza entró en vigencia el 1 de enero, pero la primera operadora, que en este caso fue Guadalajara, para poder actualizar tarifa, lo hizo a finales de abril o a inicios de mayo, más o menos esa fue la fecha. Es decir, pasaron 5 meses de que estuvo actualizada la tarifa para que una operadora pueda cumplir. Pero ¿cuál es el mensaje importante? Que sí podían hacerlo. Y yo recuerdo cuando conversé con Pablo y le dije, porque me decían, bueno, ¿cuándo actualizas la tarifa? Y yo le decía, mire, el mayor interesado en actualizar la tarifa soy yo. ¿Por qué? Porque se estaría demostrando que sí hay cómo cumplir los parámetros. Pero solo se actualizará cuando se cumplan. Y si es que no se cumplen, pues lo siento mucho, no voy a poder actualizar. Y efectivamente, después de 5 meses, Guadalajara lo cumplió y fue un referente para que otros lo puedan hacer. Reitero, creo que el problema se dio cuando al cambio de administración se incrementaron las tarifas con declaraciones juramentadas y ahí se rompió todo. ¿Por qué razón? Porque se dejó de monitorear a las operadoras de transporte. Antes yo tenía la capacidad de monitorear desde mi celular a cada operadora de transporte, desde una tablet. Y además teníamos la oportunidad de entregar a la Asamblea de Quito, a los medios de comunicación, una clave para que puedan entrar a la plataforma y puedan constatar que lo que estaba sucediendo o lo que se decía desde la Secretaría de Movilidad era cierto. Es decir, cada persona que tenía una clave, no se podía entregar a todos, pero sí a organismos de control, de gestión, medios de comunicación, podían revisar a cada bus quién estaba conduciendo, a qué velocidad iba, cuándo abrían puertas en lugares indebidos. Es decir, había un control, un monitoreo. Pablo no me va a dejar exagerar que en algunas ocasiones yo llamé por teléfono a Pablo y le mencioné que un bus en tal esquina, en tal coordenada, iba con las puertas abiertas porque lo sabía, porque lo estaba monitoreando. Entonces, el problema me parece a mí... ¿Y ese monitoreo se terminó o ya no hay, Guillermo? Luego se terminó, ya perdieron el comodato que se tenía de esta plataforma. Justamente por esa razón, como ya no había monitoreo, es que utilizaron la figura de declaración juramentada para actualizar tarifa. Posteriormente contrataron por un tiempo más la plataforma. En definitiva, perdieron el control. Y ahí es cuando se perdió la visión del proyecto. ¿Por qué razón? Y esto lo que voy a decir creo que es un tema muy importante. Para nosotros poder implementar esto, solicitamos hicimos una encuesta que si mal no recuerdo la hizo el ingeniero Arias, en la cual preguntamos al usuario cuál era la capacidad de pago para la tarifa de transporte público. Y la respuesta más importante fue que a los usuarios de transporte público estaban de acuerdo con un incremento en tanto y en cuanto se cumpla lo ofrecido. Y por eso yo no tenía ningún temor en actualizar una tarifa o incrementar una tarifa en tanto y en cuanto se cumplan los parámetros. ¿Cuál era el temor?
actualizar sin cumplir. Y eso es lo que genera el rechazo y la indignación. Si es que estos parámetros de calidad se hubiesen mantenido, se hubiesen cumplido, quizás hoy no sería tan complicado hablar de una compensación por el tema de subsidio. Ingeniero Pablo Lima, ¿por qué no han cumplido todos los parámetros? Guillermo ha reconocido que cumplió en su momento la cooperativa, al igual que 7 más. Yo tengo un mensaje ciudadano que lo voy a leer sobre el cumplimiento, que dice: la cooperativa Guadalajara, concretamente en Calderón, moradores han visto, y que usted sabe, dice, el señor gerente sabe, que hay buses que se cruzan en rojo, se suben en las veredas, no respetan las paradas y así quieren cobrar esta compensación. ¿Qué se hace cuando a usted les llegan las quejas? El bus número 188, 144, no sé, incumplió esto. ¿Les llaman la atención, les capacitan para que rectifiquen eso? Mire, nosotros en todos nuestros buses, nosotros tenemos 2 certificados de calidad, en todos nuestros buses tenemos códigos QR y tenemos una página donde recibimos las denuncias. Y obviamente nosotros verificamos las denuncias. Por ejemplo, la que usted lee, por ejemplo, eso de que se suben las veredas, eso es totalmente falso. Y ahí sí da pena realmente, porque hay gente que lo único que busca es hacer daño. El tema de los semáforos, en Calderón el tráfico es tan grande que ni siquiera nos permite poder cumplir los horarios las frecuencias que están dadas por la cantidad de tráfico que hay. O sea, habrán casos, sí, yo no digo que no, habrán casos aislados, pero nosotros tenemos todavía en nuestro sistema tecnológico. O sea, permítame, casos hay que hemos visto en la calle, que además tomamos, y no solo que se menciona Cooperativa Guadalajara, decía esta mañana, correteando, y respetan, se meten, paran, en lugar de parar en la parada, se paran para que no le rebase el que viene atrás, se paran en el centro, en una vía de 3 vías. Y si uno le dice, oiga, respete, le insultan. ¿Cuándo cambia esa dinámica? Sí, y justamente eso es lo que iba. Lamentablemente, Quito presenta algunos problemas, y hablemos en concreto de cuál es la configuración para una calidad de servicio adecuada. Primero, las operadoras deben cumplir su rol, que es con el tema tecnológico, capacitaciones, una estructura administrativa eficaz tipo empresa, pero también nosotros necesitamos tener vías exclusivas, necesitamos tener paradas establecidas, y ahí es el principal problema que tenemos. El usuario cree que la parada es donde tradicionalmente lo era, porque antes habían paradas tradicionales, y yo no tengo ahorita la cifra exacta, tal vez Guillermo me pueda ayudar, pero no creo que llegamos ni al 70% de las paradas establecidas, configuradas y aprobadas en Quito. Entonces, ¿cuál es ahí el gran problema? Nosotros tenemos establecidas algunas paradas que nos han dicho aquí es una parada, sin embargo no hay pues un sitio adecuado para que suceda. Entonces ahí produce que mucha gente quiere parar, bajarse, subirse donde quiera. Mira, nosotros hemos tenido casos en el sector justo que dice de Calderón. Tuvimos 2 casos de que a un conductor le rompieron la cabeza con un palo en diferentes ocasiones a diferentes conductores, porque un usuario quiso bajarse donde no es parada, el conductor dijo no es parada, le metió un palazo, tocó llevarles al hospital de Calderón para que les cosan la cabeza y todo lo demás. Entonces, a ese nivel se ha llegado el tema del transporte también. Entonces, es un tema en conjunto, donde tiene que formar parte la sociedad, quienes son nuestros usuarios, tiene que formar parte la autoridad, en este caso el municipio, que tiene que tener una reglamentación adecuada en todo el esquema, y obviamente nosotros somos los que debemos cumplir este parámetro de calidad. Ahora, por ejemplo, yo le pongo así, ¿no? Si no tenemos una rutas exclusivas o rutas habilitadas o en buen estado, eso también genera mucho el servicio. Mira, justo ayer me causaba un poco de gracia, yo tenía pico y placa, Calderón, todo el sector de Calderón está cerrado porque están haciendo levantamiento de la vía, nos desviaron, yo bajaba en bus, nos desviaban y le desvían por un camino en mal estado. Y a lo que está pasando en el camino en mal estado, los que estamos atrás saltamos y algunos, les para, Y le digo, ¿qué culpa tiene el conductor en el mal servicio ahí? Si la misma autoridad nos desvía por un camino que no es ni de tercer orden,
donde hay puro bache y hueco y el bus por más despacio que vaya con el sacudón, fuimos algunas personas golpeadas. Entonces, todo eso tiene que llegar a un consenso de que la responsabilidad vial, la seguridad vial, que mucho se habla, también depende mucho de la viabilidad que nosotros tenemos. Ahora, si vamos al contexto de lo que usted decía, y no es una justificación como tal, y no quiero que lo tomen así, pero es una realidad. Por ejemplo, cuando se hizo la ordenanza en el 2021, se calculó con más o menos 900 viajes por bus, me parece, Guillermo. Sí, estaba en ese alrededor de 800, 900 viajes por bus. El día de hoy estamos no llegamos ni a 510. Entonces, ¿qué significa? Que si el ingreso o la cantidad de viajes ha bajado y los ingresos han subido en un referente de un 30-35%, significa que no hay la sostenibilidad financiera para hacerlo. Y ahí viene lo que se decía. Todos tienen deudas, todos han mejorado unidades, todos buscan la manera de llevar su sustento. Y si no tienen los ingresos y todo, y sí, no es justificación, pero hemos visto, y eso es lo que queremos corregir, la gente también tiene necesidad de llevar más gente, busca la necesidad de correr un poco más, para poder llevar un mayor sustento a su casa. Digo, no es una justificación, pero es una realidad en muchos casos. Entonces, la única manera que nosotros vemos que para que todo esto cambie, es cambiar el modelo de gestión, que alguna vez ya lo propusieron en el 2021, de hecho está en la ordenanza en el 17 de 2021, que es cambiar el modelo de gestión. Cambiar el modelo de gestión es la única forma, la única herramienta y es la única solución que tenemos para mejorar la calidad de servicio. Y cambiar el modelo de gestión significa justamente eso. Yo recuerdo para nosotros poder acceder a la tarifa. ¿Qué implica, ingeniero Lima, qué implica el cambio de modelo de gestión? Justo eso iba a comentar, cuando nosotros empezamos en este proceso, y fue algo que fue lo más duro, fue que se obligó en el 2021 para poder acceder a la tarifa, que todos los accionistas tenían que ir a una notaría a firmar con reconocimiento de firmas que entregaban la delegación de la administración de la flota al operador. Desde ahí empezó el verdadero cambio, porque como le comento, desde ahí nosotros manejamos flota, manejamos conductores, caja común al 100%, nosotros pagamos por kilómetro recorrido a los accionistas, los señores conductores tienen igual, ellos tienen su sueldo más beneficios de ley, tratamos de cumplir toda la normativa, pero ¿qué pasa si en ese proceso solamente un grupo de operadoras cumplió y otras no? La imagen en Quito sigue siendo la misma, porque la gente no ve lo bueno, la gente solo ve lo malo. Entonces, si un bus tuvo un accidente, ya catalogan entonces que están mal. Pero hay operadoras que no han tenido un accidente, no han tenido un siniestro, dando gracias a Dios, no han tenido víctimas que lamentar. Nadie dice nada, pero un carro tuvo un percance, es la noticia del día. Entonces, sí es importante traer sobre el tapete también todas estas normas y todas estas exigencias que en su época se hicieron, que se debían y se tienen que cumplir, pero no es factible hacerlo sin un sustento económico que permita mantener esos estándares activos. En definitiva, licenciado Guillermo Abad, ¿es viable cambiar el modelo de gestión, como dice el ingeniero Pablo Lima, que cambie esto? El sistema integrado de recaudo, ¿qué decir? Un tema incumplido, rutas y frecuencias. ¿Qué hacer frente a este panorama? Por supuesto que hay cómo, y ya se lo empezó a hacer, y aquí permítame hacer un antecedente. ¿Por qué se exigió para la actualización de la tarifa la firma de esta delegación que cada socio de la operadora debía entregar al gerente para la administración y la gestión del bus? Porque justamente, como me ha dicho Pablo, no tenemos una visión empresarial dentro de las operadoras de transporte que viene siendo arrastrada desde hace 50, 60 años atrás. ¿Por qué razón? Porque si tenemos una operadora de 100 socios, en realidad tenemos 100 empresas unipersonales. Entonces, cada socio administra su bus a su criterio. Para romper esta visión poco empresarial que se venía arrastrando desde hace más de 50, 60 años, es que se condicionó para poder acceder a la actualización de la tarifa dos cosas. Una, que se firme esta delegación por parte de cada socio al gerente de la operadora para que la autoridad se entienda no con 3.500 transportistas, sino con 65 gerentes. Esa era la idea. Y justamente trasladarle a las
al gerente la responsabilidad de la administración del operador, es decir, darle una visión empresarial. Y la otra condición era que participe en el concurso de rutas y frecuencias bajo este concepto que las rutas son propiedad del Estado y que el Estado tiene la capacidad de revertirlas hacia el Estado y reorganizarlas cuantas veces el Estado creyere necesario. Primera cosa. Segunda, se planteó en la ordenanza y en una resolución que yo la suscribí, en la cual el modelo de gestión cambiaba de el pago por pasajero transportado, que es un mecanismo perverso realmente que se tiene en la actualidad, por el pago por kilómetro recorrido, por cumplimiento de una demanda y por inversión realizada. Esa resolución yo la firmé y se debería haber aplicado. ¿Qué sucedió en ese entonces? Lastimosamente, el momento político que estaba viviendo la ciudad no fue el más adecuado para implementar estas transformaciones, estos cambios. No fue el más adecuado. Al concurso de rutas y frecuencias lo quisieron ensuciar, diciendo que estaba mal hecho, que había corrupción, cosa que todo eso era falso, pues yo estoy aquí, vivo tranquilo, sin ningún inconveniente y sin ningún reclamo de ningún tipo, de ninguna persona. Sin embargo, en ese momento se trató de ensuciar el concurso, que era la única manera de poder asignar una ruta a las operadoras de transporte en donde el Estado iba a tener control sobre esa ruta. También se planteó, y era parte de la política municipal, para coger lo que menciona Pablo, de generar carriles exclusivos, porque sí, eso es una responsabilidad de la municipalidad, y por eso nosotros hacíamos siempre esta pregunta: ¿qué quiere la ciudad? ¿Movilidad o gestión de tránsito? Porque son cosas muy distintas. ¿Qué es tránsito? Mover la mayor cantidad de vehículos independientemente del número de personas que cada vehículo lleve. Entonces eso es privilegiar al vehículo particular. ¿Qué es movilidad? Mover la mayor cantidad de personas en el menor número de vehículos posible. Eso es promover el transporte público. Entonces sí teníamos la película clara, teníamos el objetivo claro, pero creo que el momento político que vivía la ciudad fue el más inadecuado para poder implementar estas transformaciones que eran profundas, que eran de raíz, pero que realmente estaban trazando el verdadero sistema de transporte integrado de la ciudad. Creo que sí hay cómo retomarlo, pero depende mucho de la intención política. Y en este momento vemos que nuevamente este tema está siendo enmarcado dentro de un termómetro político, y eso es lo que no permite que las cosas se den como realmente deberían darse, basados en la ordenanza 017, que dicho sea de paso, siempre la han querido reformar, pero es muy difícil hacerlo porque esta ordenanza en el año 2021 escaló a Ley de la República. Consecuentemente no es tan sencillo, pero si escaló a Ley de la República debe ser porque era buena, no porque era mala. Y hay que aplicarla. Sí. Para concluir, ingeniero Pablo Lima, ahora, se ha hablado de la necesidad de nuevas tecnologías. En estas condiciones, como usted decía, si hay problemas económicos, por eso las compensaciones va a ser muy, muy difícil llegar a eso. Lo importante, el cumplimiento de, por un lado, las ordenanzas y por otro, de la ley. A ver, mire, en teoría, yo digo en teoría porque sí, debo decirle, todas las operadoras tienen ya contratado, tienen colocados los dispositivos tecnológicos para funcionamiento. Lo que sí es verdad, Guillermo, lamentablemente luego el municipio desactivó todo eso de su control y a través de las sesiones se van a revisar. Hoy por hoy ya nos han pedido que demos autorización para enlazarnos al sistema que tiene el municipio de Quito para controlar todos estos procesos. Entonces, yo lo que creo es que la tecnología nos ayuda muchísimo siempre y cuando existan las condiciones adecuadas para hacerlo. Y solamente saco un símil como para que la gente también entienda que también la tecnología no solamente nos ayuda porque es tecnología, sino que tiene que tener un marco normativo real. A mí me llega una sanción administrativa porque me dice que mi contrato de operación dice que tengo que empezar a las 5 de la mañana. Y según los GPS y según el dato tecnológico que yo presenté, empezamos la operación 10 minutos antes.
y me abren un expediente administrativo de que por qué estoy dando servicio antes. Entonces yo pedí que vayan, verifiquen que en ese sector la gente sale más de mañana a trabajar, que hay mucha gente que necesita transporte, y obviamente nosotros le vimos como un servicio a la ciudadanía. Sin embargo, tecnológicamente el sistema demostró que como yo estoy incumpliendo una norma, me abrieron una sanción administrativa, me tocó contratar abogado para poder demostrar que no funciona. Entonces, la tecnología sirve cuando hay políticas claras y hay obviamente una política, y lo voy a decir, no encuentro otra palabra tal como es. El problema es que cuando hay una sanción que es recaudatoria o cuando hay una sanción que es para mejora o correctiva, cuando no se analiza bien, no se tiene bien en contexto las dos, caen estos problemas. Entonces, desde mi punto de vista, hay muchas sanciones que son recaudatorias, más no correctivas, como esta que yo le comenté. Nos tocó contratar abogados, demostrar que más bien estamos dando un servicio a la ciudadanía. Yo les demostraba que no es que, porque el contrato dice que a las 5, pero tecnológicamente yo salgo unos minutos antes, es porque estoy dando servicio a más gente que necesita. No deberían abrirnos un expediente, solamente por poner un ejemplo. Se abren expedientes administrativos porque usted no cumple las frecuencias. Y yo les hago una pregunta: si hoy por hoy ni los sábados ni domingos ya no existen las horas valle, ahora todo el tiempo en Quito es horas pico, el tráfico, las vías, es imposible andar, entonces no puede cumplir adecuadamente y ya le llama la atención con expedientes administrativos de que no está cumpliendo las frecuencias y todo demás. Entonces sí es un gran problema el tema de cómo se va a afrontar. Por eso es que yo les decía anteriormente, el tema de mejora no tiene nada que ver, o sea, podemos poner todos los decretos, las ordenanzas, todo lo que queramos, porque aguantará el papel, pero si no hay las condiciones y no hay el equilibrio financiero para que eso funcione, va a quedar todo nuevamente en papel muerto. Entonces sí es importante, y ayer en la Comisión de Movilidad que se debatía justamente este tema de ordenanza, yo les decía que, o sea, esta es una discusión que tiene que llegar a un alto nivel. No tiene que ser vista como plataforma política de ningún segmento, no tiene que ser puesta como un tema simplemente de oposición, sino se debe pues ponerle en una sitial de que estamos hablando del futuro de la movilidad de los quiteños. Sí, efectivamente, que se termine ese círculo vicioso. Nos aumentan, nos compensan y cuadramos el mejoramiento, y por el otro lado, si no mejoran, no hay compensación, no hay el aumento de la tarifa. Es un círculo vicioso que hay que romperlo, y cada sector tiene que actuar para mejorar, en definitiva, lo que quiere el usuario, el mejoramiento del servicio diario del sistema de transporte. Muchas gracias al presidente de Justicia Vial. Seguiremos hablando de estos temas, a Guillermo Abad y al ingeniero Pablo Lima, gerente de la cooperativa Guadalajara. Muy amables. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muy amables. 7:27 minutos, vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el doctor Fausto Murillo, el presidente del Consejo de la Judicatura, y la actuación precisamente del órgano administrativo y disciplinario. Se habla de más de 100 abogados sancionados por faltas disciplinarias, y también el archivo de casos por irregularidades, especialmente en 2 casos emblemáticos que fue en la justicia: Purga y Metástasis. Se pide investigar a los responsables por la prescripción de expedientes disciplinarios. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.